Hola, muy buenos días, el Señor les bendiga. Espero que estén todos muy atentos, que todos, todo el grupo, la pequeña manada que nosotros llamamos, estemos muy pendientes, muy atentos y que no falte ninguno, pues haga de cuenta que estamos asistiendo al culto en la iglesia y entonces vamos a hacer lo mismo cada 8 días. Esa es la responsabilidad delante del Señor, que debemos escuchar su palabra, sus enseñanzas, porque es de la única manera que nosotros podemos crecer espiritualmente y conocer las sagradas escrituras a fondo. Dios los bendiga y empecemos este tiempo orando, entregándole al Señor esta mañana y dándole gracias por estar aquí de nuevo y poder contar con todos nuestros 5 sentidos, todas nuestras facultades físicas y mentales. Te damos gracias, Señor, como cada día, entregando este tiempo a ti, Señor, glorificando tu santo nombre, bendiciéndote, adorándote en espíritu y en verdad, cumpliendo, Señor, con nuestra misión, con nuestro deber, como lo es enseñar la palabra. Gracias, oh Dios, porque sé que tú motivas a tu iglesia para que todos sigamos, Señor, en esa misma línea recta, en ese deseo, Señor, de aprender a conocerte más y más. Y no solo a ti, Señor, sino que también a conocernos a nosotros mismos, Padre Santo. Qué bueno eres, Señor, que siempre nos acompañas, que eres tú el que nos diriges, que eres tú el que tomas a esta sierva, Señor, porque es tu obra, es tu palabra la que se predica. Y nosotros, Señor, los que queremos trabajar para tu obra, lo queremos hacer de la mejor manera posible. Honra, gloria y alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con acción de gracias hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a terminar ya el tema de Pablo. Ahora 8 días veíamos cómo era el Pablo con su temperamento colérico y hoy lo vamos a ver como un hombre lleno del Espíritu Santo. El título es Pablo el colérico lleno del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3 y versículo 13. Dice así la palabra del Señor: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él comienza aquí hablando, diciéndole a los filipenses que él quiere olvidar lo que queda atrás, porque lo que queda atrás no es bueno. Ese pasado de nosotros nunca fue bueno, porque no conocíamos del Señor, porque vivíamos de cualquier manera, como nos parecía, como nos viniera en gana, como se dice popularmente. Él ya no quería saber nada de lo que él fue. Él solo anhelaba que era llenarse del Espíritu Santo de Dios y continuar esa obra a la cual lo había llamado el Señor Jesucristo. A pesar de este potencial que poseen el Señor y la señora coléricos, es probable que por esa naturaleza, más que ninguno de los temperamentos, deben ser llenos del Espíritu Santo. O sea, este es el que más necesidad tiene. Todos la necesitamos, pero el colérico, como es el que más problemas espirituales tiene, son los que más necesitan buscar de esa llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son las condiciones que necesita este temperamento colérico? Sé que los que se han identificado con este temperamento o los que nos hemos identificado, tenemos que poner mucho cuidado. ¿Cuál es el remedio para cambiar? Para salir, no del temperamento totalmente, porque sabemos que no, pero para cambiar esas debilidades en virtudes, en potencias y en el fruto del Espíritu Santo. Este fruto aparece en la vida del apóstol Pablo después de la conversión. Ya todos conocieron la historia, unos ya la conocían, otros la conocieron apenas hace 8 días. Ya hoy vemos un hombre que después de que se convierte, después del llamamiento de Cristo Jesús, él es un hombre lleno de este espíritu,
¿Dónde nos habla las escrituras del espíritu, del fruto del espíritu? En Gálatas 5, 22, 23. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice así la escritura. Mas el fruto del espíritu es, vamos a poner mucha atención, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu puede ser entendido como las cualidades del carácter que el Espíritu de Dios trata de inculcar, de formar y desarrollar en nuestras vidas. Cuando usted es lleno del fruto del Espíritu, que es todas estas 9 características, usted puede llegar a la conclusión de que es un hombre maduro, que tiene madurez espiritual y que el Espíritu Santo es el que quiere que nosotros busquemos este fruto. Jesús evidenció todo el fruto del Espíritu Santo, o sea, Él lo demostró en todas sus acciones y nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesús. Al fin y al cabo es nuestro modelo, nuestro hermano mayor, el que nos llama a que sigamos sus pisadas. Es verdad que este fruto usted no lo va a adquirir de la noche a la mañana. Es supremamente difícil e imposible porque hay que trabajar duramente. Pero si usted lo anhela, si usted se dispone, si usted lo quiere, el Espíritu Santo lo logra. Él trabaja progresivamente en nosotros. Todo depende de qué, de la entrega que usted tenga al Señor. Si el Señor ve la disposición que usted tiene, si usted diariamente le dice al Señor, necesito, es verdad que hay un fruto que se necesita más que otro, porque carecemos totalmente de algunos. Y decirle al Señor, yo estoy dispuesta o dispuesto a que tú me llenes, Señor, con ese fruto. Lo necesito, es indispensable para mi vida. Es de la única forma, Señor, que yo puedo cambiar. El fruto es un excelente ejemplo de la forma en que el Espíritu Santo modifica a las personas, nuestra manera de ser, y pone en nosotros un carácter fuerte, un temperamento cambiado, porque como somos tan voluntariosos, y sobre todo el colérico, es una persona muy llevada de su parecer, tiene que pedirle mucho al Señor que lo ayude a caminar y a adquirir y a obtener este fruto. De ordinario es fácil reconocer cuando un temperamento colérico o una persona colérica está llena del Espíritu Santo, por todo lo que habla. Ya usted dice, ya no hablaba con esas vulgaridades que decía, palabras soeces, los cuentos verdes, sucios. Ya usted nota el cambio, ya dice, ya no habla así, ya su boca no es sucia. En todo lo que hace, los actos, usted está observando, puede comparar y decir, ya no es así. Esta persona debe llevar el sabor y la bondad de la gracia del Señor. Ya no hay lugar para esos hirientes y ofensivos comentarios. Cuando el colérico ha sido transformado totalmente por el Espíritu Santo, no tiene por qué herir las personas, no tiene que ser ofensivo con sus comentarios. Miren ustedes cómo reaccionamos cuando tenemos enojo. ¿Cuál es nuestra primera urgencia? Quitar toda esa rabia. ¿Y de qué forma la hacemos? Ofendiendo a las personas. Aquí hay que trabajar bastante. Glorificamos a nuestro Señor viviendo unas vidas que lo honren. ¿Y cómo honramos al Señor? Respetando al Señor. Solamente lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo, en sus fuerzas, en su carne. Jamás lo podrá hacer. Usted y yo glorificamos al Señor a medida que lo servimos. Cuando usted sirve al Señor con agrado, cuando se entrega a Él totalmente, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Siempre en la vida cristiana tiene que haber ese deseo, tiene que haber esa voluntad, ese querer servir al Señor.
El creyente que carece del fruto del Espíritu Santo o alguno de los frutos no debería ocupar cargos en la iglesia de hoy. Bien sabemos que el Señor demanda bastante para ocupar los ministerios. Nosotros tenemos que esperar a que el Señor nos coloque, no colocarnos nosotros porque fallamos. Nosotros no sabemos cuándo estamos listos. Solamente el Señor sabe ya en el interior, en el corazón, qué es lo que hay para Él poder determinar a qué ministerio nos va a enviar. ¿Qué porcentaje de miembros de las iglesias pueden decirse en la actualidad que son de buen testimonio, que son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Es bueno analizar esto porque nos damos cuenta que en la iglesia todavía hay mucha carnalidad, que la iglesia no está tan dispuesta a pagar el precio, que la iglesia no está tan unida como para decir que en todas las actividades todos queremos buscar de la presencia del Señor, que todos queremos tener esos tiempos largos de oración, que todos queremos vigilar. Todos no estamos así. No estamos llenos del Espíritu Santo. El que esté lleno del Espíritu Santo va a querer siempre y en todo momento buscar esa presencia. Estamos persuadidos que la llenura del Espíritu Santo no es una opción, sino que la necesitamos. Es una necesidad urgente en nuestra iglesia. Resulta indispensable para una vida abundante y para el servicio fructífero. Sin los dones y sin el fruto del Espíritu Santo, es imposible que la iglesia marche bien. La vida llena del Espíritu no es anormal, no es escasa, no es rara. Es una vida cristiana normal. Para muchas personas puede ser como inusual esto. No, es que eso es para una minoría, eso es para otros. Yo no puedo tener ese fruto, me cuesta mucho, para mí es muy difícil. Eso lo tenemos que quitar de nuestras cabezas. Tenemos que aceptar que la palabra de Dios es para todos nosotros, es para sus hijos. Si te consideras hijo de Dios, estás al alcance de obtener el fruto, porque el fruto también se obtiene primero porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda y segundo, porque yo lo quiero cultivar, porque yo quiero trabajar en mí misma o en mí mismo y no pensar que eso es para los de afuera, para los de allá y no para mí. Vamos a tomarlo como algo que nosotros necesitamos urgentemente. Todos lo necesitamos y lo más bonito es que está accesible. Por eso en la Escritura nos dice determinantemente, allí nos dan es una orden, ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu es tener todo ese fruto. En este primer punto vamos a mirar la transformación de Pablo. ¿Cómo fue transformado este hombre? Este hombre fue transformado mediante la conversión, que fue muy fuerte y original, y ustedes recuerdan cuando el Señor le hizo ese llamado, cuando él iba persiguiendo a los cristianos. Y allí el Señor le habla desde el cielo, y ese hombre que desde ese momento cambió totalmente. Al igual que cualquier hombre, se hubiera esperado menos de él un cambio completo. Porque ¿quién iba a creer que una persona tan furiosa, asesina, tan colérica, hubiera dado un cambio tan completo? Qué bueno es poder nosotros identificarnos y mirar que para Dios todo es posible. Que si lo hizo en Pablo, ¿por qué no lo hacen nosotros? Que Pablo fue un hombre normal, como uno de nosotros, igual a cualquier ser humano. Miren la maldad que había en su corazón. Sin embargo, Dios lo tomó como un ministro para que llevara su palabra. Y desde el momento exacto que él tuvo contacto con Jesucristo, quedó tan dominado por su influencia que durante todo el resto de su vida, ese anhelo de ser el dominante pasó a la historia. Ya él no quiso ser ese asesino, ya no quiso perseguir más la iglesia ni perseguir a nadie. Desde ese momento él se dio cuenta la maldad que había en su corazón. Como el temperamento colérico es muy propenso a tomar decisiones de inmediato y a obrar intuitivamente y reflexivamente, reactivamente, es de esperar que la obediencia de Pablo fue instantánea después de esta conversión a Cristo.
después de que él quedó convencido de que existía un Dios grande en los cielos, que se había manifestado en su Hijo aquí en la tierra. Yo sé que todos nos sabemos este versículo y esta frase donde Pablo la dijo con mucha entrega y con mucha sinceridad. Expresó esta frase así: y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Cristo en mí vive, ya, vive en mí dentro de mi corazón. Él lo sentía, él lo vivía. Cristo ya era su verdadera fuerza, era la realidad en su vida. Qué bueno nosotros convencernos y que esta frase sea el lema de nosotros diariamente, que verdaderamente sea Cristo el que viva en nosotros, que si vamos a decidir algo, seamos impulsados por Él, que Él diga, sí, yo quiero que esto lo haga, o que Él sea el que nos frene, que no seamos nosotros ya más haciendo alocadamente todo lo que se nos ocurre, todo lo que se nos viene a la cabeza por nuestro emocionalismo. Que verdaderamente Cristo sea perfectamente formado en nuestros corazones y podamos nosotros adquirir ese carácter de Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a analizar algunas características de este apóstol, tal como lo relata la Escritura, y que son diametralmente opuestas al temperamento colérico natural. Miren ustedes, por ejemplo, el amor. Pablo no sabía qué era amar. Él aprendió el amor a partir de que tuvo su conversión a nuestro Señor Jesús. Porque por naturaleza, esta gente de temperamento colérico, como veíamos ahora 8 días, son personas muy duras, personas frías, carentes de sentimientos y de emociones. Son las personas que usted ve que casi no reaccionan ante nada. Si es bueno, ni les importa, y si es malo, tampoco reaccionan mucho. A estas personas les cuesta mucho manifestar el amor. La compasión es ajena al temperamento colérico. La compasión está dentro de ¿qué? Dentro del amor. Dígame usted cómo puedo yo amar y no ser compasiva. Al leer la Biblia, al leer la vida de este apóstol Pablo, nos hallamos con la sorpresa de que ahora ya es un colérico amoroso. Él lo aprendió. Si tú no eres muy amoroso, muy amorosa, lo puedes aprender. Pero tenemos que disponernos, proponernos. Señor, yo quiero esa virtud tan grande como lo es el amor. Porque es que el amor, miren, en 1 Corintios 13 nos habla este capítulo del amor. Cuán importante es más importante que cualquier don. Porque dice que el amor cubre multitud de faltas, que el amor lo perdona todo, que es sufrido, que no guarda rencor. Todo esto, yo diría, es lo principal, la principal virtud o cualidad en la cual tenemos que trabajar todos, mucho más el colérico que le cuesta más amar. El Espíritu Santo transformó a este hombre de un individuo iracundo y amargado y perseguidor en una persona compasiva y en una persona amorosa, en una persona de muy buen corazón. Él mantuvo esa fuerza de su carácter y el rigor innato del colérico también lo conservó, porque bien sabemos que el Señor nos transforma, mas no nos quita nuestro temperamento. Con Él nacimos, con Él morimos, pero si venimos al Señor, Él es el único que lo transforma. Pablo se proyectó hacia los demás con mucha compasión y con mucho amor, que son típicos ¿de quién? De un cristiano auténtico, de un cristiano cariñoso. Desde el momento de su primer encuentro con Cristo, no tuvo más que una pasión. ¿Cuál fue la pasión de Pablo? El amor por el Salvador. Él ardía cada día con más y más vehemencia, o sea, con mucha fuerza. Y él ardió y nunca se apagó, ni tampoco se quemó. Así tenemos nosotros que arder. ¿Arder hasta cuándo? Hasta el fin. Porque el ministerio y la vida cristiana es hasta que partamos de esta tierra hacia la eternidad. Pablo se deleitaba en llamarse el esclavo de Cristo. Ustedes saben que él cada rato en sus cartas decía, les habla el esclavo de Cristo.
La única ambición de él era que ser el propagador, el que llevara el mensaje del Señor a todo lugar. Él afirmó a sus convertidos que el corazón de Cristo latía en su pecho, que continuaba la obra de Cristo y que él llenaría lo que faltara con sus sufrimientos. Y nos dio ejemplo de ello. Sí que sufrió en el ministerio del Señor. Él sabía que Jesús lo había hecho todo por él, que había entrado en él, moraba en él, y que Cristo era el que había arrojado ese antiguo Pablo, lo había sacado, había acabado con esa vida antigua, engendrando que un nuevo hombre, con nuevos designios, con nuevos sentimientos y con nuevas actividades. Que hoy podamos también decir nosotros, ya el Señor está haciendo esa obra en nosotros, que ya hemos cambiado, que ya hemos llegado a ciertas metas espirituales, que podamos decir hoy, Señor, gracias, continúo con la siguiente meta, me voy a proponer a cambiar esta parte de mi vida que no estoy conforme con ella. Cada uno sabe, porque todavía no somos perfectos, no hemos llegado a esa meta, pero tenemos que caminar siempre avanzando hacia ella, no detenernos, porque el que se detiene se vinagra, se daña, todo lo que es detenido y estancado se pudre. En la vida cristiana se nos manda es andar, un día a la vez, un paso a la vez, siempre en pos de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Numerosas ilustraciones en los escritos de Pablo y en el libro de Romanos nos respalda lo anterior. En Romanos 10:1, ¿qué nos dice el apóstol? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón o el ardor de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Era que el pueblo de Israel se salvara. Y él sabía que cuando él hablaba de Jesucristo, él corría mucho peligro y sin embargo él no callaba, porque él ardía, él no le importaba morir. Y era un hombre que diariamente la consigna de él era hablar del Señor. Aquí vemos un hombre dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de amor, lleno de compasión por el pueblo de Dios. En Romanos 9, del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios, que también fue escrita esta carta por el apóstol Pablo. Dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire que él lo confesaba, sentía dolor en su corazón porque veía que mucha gente no recibía la palabra, porque no hacían caso del mensaje. Mire hasta lo que él llegó a pensar. Sigue en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldecido, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren el dolor también, no solo por el pueblo de Israel, sino a los que eran parientes, según la carne, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, toda la parentela. Este apóstol afirmó que cambiaría su destino. ¿Cuál era el destino de Pablo? Pues ir al cielo. Pero él decía, si me toca ir al infierno, lo haría. Mire que él dice, separado de Cristo, dice en el versículo 3. Si me toca separarme de Cristo, lo haría. Si esta nación de Israel pudiera salvarse. Podemos ver ese ardor en su corazón y ese amor, que él entregaría todo de él para poder salvar el pueblo de Israel. Este espíritu compasivo y amoroso de este colérico apóstol lo vemos repetidamente en su actitud en las iglesias, hacia las iglesias enteras, donde él se dirigía, en las cartas que él enviaba. Hacia todas las personas a quienes se dirigía, él les llevaba esta palabra para que también la gente hiciera lo mismo, para que la gente también no durmiera, para que los creyentes se despertaran de ese letargo y amaran al Señor igualmente que lo hacía. Todos tenemos el derecho de esperar que un cristiano colérico, lleno del Espíritu, se muestre muy compasivo, muy amoroso hacia los demás. Y esta compasión, ¿por dónde debe empezar? Primero,
usted debe mostrar amor y compasión, pues en su propia familia. Si usted a los que ama no les muestra este amor, ¿qué esperamos? Luego de usted proyectar ese amor tan grande en su familia, usted no lo va a guardar. ¿Qué va a hacer? Usted lo quiere expandir, lo quiere extender. ¿Hacia quiénes? Hacia sus vecinos. Y por último, a los pueblos vecinos, a las naciones si es posible. Si el Señor le dice, vaya a tal lugar, hasta hacia allá es donde Dios quiere, que usted extienda su amor por Dios, su amor por el prójimo. También el colérico tiene mucha necesidad de tener gozo, porque ya vemos que son personas más bien frías. El gozo es el resultado de algo que nos hace mucho bien. ¿Quién no va a decir que hay bienestar cuando estamos gozosos? Usted se goza cuando viene un buen acontecimiento, una palabra que lo anima, que lo saca de un estado de letargo, de tristeza, por alguna experiencia que usted que encuentre agradable, se siente gozoso. Algo que venga en bienestar de nuestro ser, cambia todo el panorama. El gozo es muy necesario y es una de las cualidades que caracterizan a los que andan en Cristo. No deben existir situaciones que nos priven de disfrutar de este gozo, el gozo del Señor, del cual hablaba tanto David en los Salmos, o habla porque está vigente. Él habla de ese gozo. En estas circunstancias nuestro gozo se desborda y lo compartimos con otros. Qué bueno es proyectar ese gozo, que la gente diga qué bueno vivir así. ¿Por qué? Porque es que es el gozo del Señor. El mundo va a traer aflicción, pero el Señor dice, confiad que Él venció al mundo. ¿Por qué nos dice así? Porque Él tiene el gozo para darnos en abundancia. A través de esta experimentada pluma o de estos escritos de este colérico Pablo, el Espíritu Santo nos exhorta a los creyentes con las siguientes palabras que están escritas en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. ¿Qué dice? Es corto y es un versículo que es maravilloso y muy aplicable a este tema. Que nos regocijemos en el Señor, que nos regocijemos siempre. Y otra vez dice, regocijaos. No es ajeno el gozo cuando tenemos el Espíritu Santo. Y en Filipenses, el mismo apóstol también escribió a los Filipenses 4, capítulo 4, versículos 11 al 12, escribe lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Quiere decir que el gozo de Pablo nadie se lo arrebataba. Él decía, en la circunstancia o situación que me encuentre, estoy contento, estoy gozoso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nos está dando un ejemplo, nos está exhortando a que nos regocijemos en todo, porque esta palabra ¿para quién es? Para los que conocemos del Señor, para los que leemos las Escrituras y para aquellos que todavía no han escuchado la palabra, pero que nosotros la podamos llevar y enseñarla. Que en todo demos gracias para cumplir así que la voluntad de Dios. En cualquier circunstancia, dar gracias, que nos cuesta mucho cuando tenemos aflicción, hasta orar nos cuesta. Difícil es, si recibimos una noticia nefasta, arrodillarnos a orar para que el Señor nos ayude. A veces las emociones nos toman de tal manera que solamente nuestro pensamiento se convierte en una revoltura de pensamientos, de ideas, y no acudimos al Señor. Pero Dios nos manda que en ese momento estemos tranquilos, tengamos paz y pensemos que todo nos va a ayudar para bien. La mayor parte de los cristianos que apagan el Espíritu de Dios lo hacen ¿por qué? Porque protestan y porque se irritan. No hay nada más que le disguste al Señor que uno esté quejándose, que esté protestando. Tenemos ese ejemplo del pueblo de Israel cuando andaba por el desierto.
cuántos castigos recibieron, cuántas correcciones, cuántas reprensiones del Señor. ¿Por qué? Por esa queja. Porque no sabían que tenían que pasar por esa prueba del desierto. Como nosotros no nos debemos tampoco irritar ni protestar cuando estemos pasando por una dificultad. Si no somos cristianos jubilosos, no somos cristianos llenos del Espíritu Santo. En lugar de usted estar protestando, en lugar de irritarse por todos los inconvenientes, por las pruebas, por las dificultades que se presentan a veces, porque tampoco es a diario, lo que tenemos que hacer es postrarnos, decirle al Señor: yo confieso, Señor, que soy desagradecida, porque tú me has ayudado demasiado, porque en esta prueba estoy molesta, porque estoy irritada. Hay que confesar que esto que es un pecado, la queja se convierte en un pecado, el ser desagradecidos es un pecado que tenemos que confesárselo al Señor. Nosotros cada día lo que tenemos que hacer es agradecerle a Dios. Nos levantamos bien, con todos nuestros sentidos, nos podemos mover, tenemos alimentos, todo lo necesario. Solamente tenemos es que elevar nuestros ojos al cielo y darle gracias al Señor por todas esas grandes bendiciones que nos da día tras día. Hay que pedirle al Señor que nos quite todo lo que son esos malos métodos y que nos llene con su Espíritu. Solo entonces podemos experimentar ese gozo que tiene nuestro Señor y que tuvo Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 19, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos estar siempre gozosos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu, nos están advirtiendo. Si usted no hace esto, que el Espíritu Santo nos pide, estar siempre con gozo, orando siempre, dando gracias por todo, apagamos el Espíritu Santo de Dios. Y aun cuando se apaga el Espíritu, usted va a sentir también tristeza, usted va a sentir amargura, porque esa tristeza del Espíritu Santo se va a proyectar a nuestra vida. Lo mejor para el cristiano es obedecer estos mandamientos del Señor. Pablo se refiere al gozo en toda clase de circunstancias, aceptar los múltiples vaivenes que nos trae la vida, puesto que es una cualidad permanente que se funda en la fe. Cualidad permanente es ¿cuál? Permanecer en el gozo, en la esperanza y en la conciencia, o sea, en el firme pensamiento de que Dios siempre está con nosotros y de que cumplimos su voluntad. Eso es lo que debemos tener nosotros presentes, estar tranquilos, saber que el gozo nos lo da también, saber que estamos obedeciendo, cumpliendo la voluntad del Señor. El apóstol conocía por experiencia propia este gozo en las pruebas y en los dolores. Cuando todo podía ser oscuro y tenebroso en su vida, brillaba esa luz, brillaba ese gozo. Nuestro gozo cristiano debe ser contagioso, debe ser que se impregnen otros de este gozo también. Y es verdad que una persona alegre también nos alegra el rato, nos alegra el tiempo. Servir así como testimonio en la vida de aquellos que no conozcan el Señor, personas que vienen tristes, aburridas, que uno pueda estar gozoso, con ánimo, hablarle a estas personas, porque yo sé que el Espíritu Santo, a través de ese gozo, nos está usando. En tiempo de experiencias tristes y en un mundo desordenado y lleno de maldad, somos nosotros los cristianos llamados a expresar estas actitudes de agradecimiento, de un gozo auténtico y permanente en Jesucristo. El cristiano que vive triste y deprimido realmente está transgrediendo un mandamiento. De una u otra forma está desconfiando de Dios. No le está poniendo toda la fe a la palabra de Dios. Señor, que nos dice cada día: confíen en mí, confíen en mí. Que confiemos en su poder, que confiemos en su providencia y que confiemos en su perdón. Sin embargo, nosotros no lo ponemos por obra. Sé que hay días, puede que sí, habrán días y momentos de tristeza, momentos de luto,
pero no estar en esa depresión todos los días. No lo podemos hacer. Si entramos en esas depresiones porque ya sabemos que hay un temperamento así, también hay que buscar mucho del Señor para que Él ayude a esa persona a salir de esa tristeza profunda, a que Dios lo liberte. A veces entendemos la forma en que Dios trata con su pueblo. Usted a veces comprende, otras veces no lo entiende. Cuando enfrentamos circunstancias que nos dejan perplejos, habremos de descubrir la manera de regocijarnos en el Señor. Ahí es donde usted se va a analizar cómo reacciona cuando recibe una mala noticia. ¿Conserva la paz, la tranquilidad, el gozo? ¿O se desespera y se enloquece? ¿Cómo haremos para permanecer en ese gozo? De la única manera es por tener depositada toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Yo lo he visto y me parece que llegar a ese punto es difícil, pero todo lo tenemos que lograr, porque allá nos lleva el Señor. Si Él lo logró en este apóstol y en otras personas, ¿por qué no lo puede lograr en nosotros? Si nosotros queremos, si nosotros nos disponemos. Cuando las circunstancias se tornan adversas, recordemos que Dios es el que controla todas las situaciones. Podemos regocijarnos por fe, mire, es por pura confianza en el Señor que va a venir ese regocijo. Cuando usted esté frente al problema, si toma la fe, si cree en las promesas del Señor, le va a entregar al Señor esa carga y le va a decir: Señor, yo sé que usted me puede ayudar en esta circunstancia. Yo sé, Señor, que puede ser una prueba que tú me has puesto, o puede ser una prueba en la cual yo mismo me metí, pero también sé que tú estás ahí para ayudarme, que tú no quieres verme derrotado o derrotada. Ayúdame, Señor. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy confiando en el Señor, estoy mostrando que lo estoy buscando para que Él me ayude, que yo quiero hacer su voluntad. Al expresar nuestro regocijo, se levanta nuestro ánimo, porque si usted empieza a refunfuñar y a maldecir, esto te va a deprimir más. Estas palabras negativas nos deprimen mucho, nos llevan al pozo de la desesperación. Dios lo que quiere es vernos alegres, que nos regocijemos tanto en las cosas que entendemos como en las que no entendemos. A veces le reclamamos al Señor: Señor, pero ¿por qué a mí? En lugar de decir: Señor, que se haga tu voluntad, tú no eres ajeno a esta circunstancia. Y lo podemos comprobar que de ahí nos saca el Señor y que de ahí sacamos enseñanzas, que de ahí queda un aprendizaje muy grande para seguir aplicándolo en nuestras vidas, y que esas circunstancias nos van a ayudar a ¿qué? A pacificarnos, a bajarnos de ese modo de ser tan exasperado. Si acatamos el mandamiento, el premio será ese tremendo gozo, será la purificación de nuestra vida emocional. Dios va a limpiar tus emociones, te va a quitar esa reactividad, te va a poner suave, tranquilo, proactivo, pensante antes de actuar. Ningún cristiano disfrutará de la felicidad, del gozo y de la seguridad a menos que su vida esté permanentemente dispuesta al Espíritu Santo. Vamos a mirar otro punto que también se hizo rema en el apóstol Pablo. ¿Cuál fue? La humildad. En el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 8, para los que tienen la Biblia en sus manos y abiertas, dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miren ustedes la humildad. Todos sabemos las grandes proezas que el Señor hizo a través de Pablo. Nunca se infló. Miren que los milagros que se hacían a través de él eran grandiosos. Sin embargo, él se sentía pequeño. Él todavía no había podido quizás olvidar del todo el perjuicio que causó a la iglesia. Y por eso, él mantenía humilde. Él dice: me fue dada una gracia, esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él llegó a descubrir que la palabra de Dios es una riqueza, es un tesoro, son perlas escondidas que hay que excavar para obtenerlas.
El apóstol Pablo fue uno de los ejemplos más grandes en el Nuevo Testamento de la humildad. Él caracterizó la humildad. Cuando alguien es humilde, ¿quién es el humilde? El que está enfocado en Dios y en los demás, y no en sí mismo. El que está enfocado en sí mismo, ¿quién es? Una persona orgullosa, así de sencillo. Las personas humildes no tienen necesidad de estar siendo reconocidas o aprobadas. Nosotros no tenemos que estar aprobando no necesitamos buscar la aprobación del hombre. Necesitamos la aprobación de Dios, sí, pero nosotros no podemos esperar que a toda hora nos estén aplaudiendo, que nos estén reconociendo, que nos digan, usted sí que es inteligente, usted esto, usted lo otro. No. Está bien que a veces hay cumplidos buenos que lo animan a uno, pero no, que yo no espere eso, sino que a otra persona le nació, que lo haga, que haga un reconocimiento, está bien, pero que yo no esté siempre en esa tónica, esperando que el otro me apruebe, que me esté echando flores y diciéndome tantas cosas bonitas. No, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea humilde. No, la persona que es humilde no compite con otros. ¿Cómo estamos ahí? En las iglesias se ven competencias. Y esto se debe acabar. ¿Para qué? Para dejar el orgullo. Los humildes tienen conciencia de sus propias debilidades. Cuando usted le dice a una persona, vea, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor, yo noto que estás fallando en esto. Varias personas lo hemos visto. Si la persona lo acepta, con seguridad que es una persona que posee humildad. Pero si esa persona se enoja y le compone la cara y empieza a discutirle, a esa persona le falta muchísima humildad, porque dicen, 4 ojos ven más que 2. Si los de allá afuera están reconociendo que tengo tales debilidades, tengo que aceptar, porque si yo de ahí no salgo y no lo acepto, voy a estar como el alcohólico, que mientras no acepte su problema y su enfermedad, no va a salir de ahí. Lo mismo digo yo con el orgulloso. Si no acepta que tiene orgullo y que tiene que trabajar, y yo digo, el orgullo es de todo el ser humano, porque todos somos orgullosos, pero este temperamento colérico tiene que trabajar muchísimo más en el orgullo. Tiene que aprender a ser humilde. Los humildes no tienen necesidad de elevarse a sí mismos, de estar diciendo, yo hice esto, yo hice aquello, pero todo para que lo alaben. Estas personas saben que han sido perdonadas y que el amor de Dios ha sido inmerecido y que ha sido puesto sobre nosotros. Esto nos debe bastar para nosotros ser humildes. Quien hizo la obra es Dios. Él es el quien ha venido a amarnos inmerecidamente. En Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 18 y 19, nos dice la palabra del Señor, y esto lo escribió también, este lo escribió fue Lucas, en Hechos. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, pero si es Pablo el que está hablando así. El que escribe es Lucas, sí, el libro, pero Pablo el que está diciendo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, se reconoce que es un hombre humilde, que con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él mismo se reconoce como un hombre humilde. Quizás en otra época él no iba a soportar esas acechanzas, los insultos, todo esto. Siendo de un temperamento colérico, estaría listico que para poner pelea por todo. En 2 Corintios 12:7 nos dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este versículo sí que es tremendo. Dice que fue dado un aguijón y que le fue dado por Dios, Dios lo permitió. Pero ¿quién lo puso? Un mensajero de Satanás, bien claro lo dice esta palabra. Con respecto a esto, Satanás fue un instrumento sin saberlo. Satanás pensó que este aguijón era una oportunidad para hacerle daño a este hijo de Dios.
Pero, como les decía ahora, Dios lo usó para llevar a cabo su buen propósito de mantenerlo en humildad. Todas las cosas nos ayudan para bien, aquí se comprueban. A él le pusieron un aguijón es algo que chuza, que punza, que corta. Pero Dios sabía que esto le estaba molestando a Pablo, nadie supo cuál fue el aguijón. Debe haber sido algo muy molesto, pero era lo único que lo podía mantener en humildad. El Señor bien conocía ese temperamento, que dijo el Señor, yo no puedo, yo le he dado mucho a este hombre, él conoce muchas revelaciones, él tiene bastante de los misterios. ¿Cómo lo voy a dejar que se enaltezca? Que acabe en el pecado del orgullo. El Señor no podía permitir esto, así que tenía que frenarlo. Esto es un freno que el Señor nos pone cuando nos vamos a exaltar, porque Dios sabe cuánto mal nos hace el orgullo a los seres humanos. También sabemos que Pablo le rogó mucho al Señor. Él decía, Señor, por favor, quítame esta espina, quítame esta aflicción. Pero Dios, ¿qué le dijo? Dios le prometió que en su gracia, que en la gracia de Dios, le supliría todas sus necesidades. Y esta espina no fue quitada del cuerpo de Pablo. Además, el Señor suele siempre buscar lo bueno y sacar de lo bueno, sacar bueno de lo malo, para que los reproches de nuestros enemigos nos protejan del orgullo. Esto lo estaba haciendo el Señor con este sentido, porque Dios nos ama. Él va a evitar que nos exaltemos desmedidamente, malogremos la obra del Señor, malogremos nuestro ministerio. Él pone estas cargas y estos frenos espirituales para curar ese orgullo. Este es un ejemplo de la adversidad física aprobada por el Espíritu para asegurar la humildad de nosotros los cristianos, para garantizar la dependencia de Dios, ya que Dios nunca hace nada que no sea para bien de nosotros. Podemos llegar a la conclusión de que Pablo, al igual que todos los coléricos, tenían que luchar demasiado para ser humilde. ¿Qué lucha? Sí, es la verdad. Pero gracias al Señor que le hemos podido ganar un poquito de terreno al orgullo. Yo sé que todos los que hemos avanzado en la vida cristiana hemos logrado algo ya. El colérico apóstol aprendió a humillarse cuando les mencionó los pecados a sus propios hijos. Pablo en sus cartas tenía que llamar la atención, les tenía que decir a esas iglesias, mire, estos son sus pecados, pero como a nadie nos gusta que nos digan, que en el dicho popular, que nos canten la tabla, pues él también tuvo rechazo, tuvo oposición, a él lo repudiaron. Sin embargo, en su primera epístola, él les habló que tiernamente y amablemente, no se enojó, no se encolerizó, y miren que eran sus hijos espirituales, él era el que les había llevado el evangelio, pero él allí no fue sarcástico, y allí no fue con palabras ofensivas que tanto caracterizan a este colérico natural. Ya vemos aquí que hay una transformación de un hombre enojado, bravo, por un hombre suave, humilde. La humildad es muy rara, ¿por qué? Porque no es natural. Usted no nace siendo humilde, usted nace siendo muy orgulloso. Todos sabemos que eso lo traemos desde el nacimiento. Usted ve en los niños el orgullo, el egoísmo. Solamente un cristiano que tenga el Espíritu de Dios puede aprender la humildad. Por sí mismo es muy difícil. De pronto habrán falsas humildades. Uno dice, sí, no, es que yo soy muy humilde. Pero solo el Espíritu de Dios da la auténtica humildad. Mientras más aprendemos a ser humildes, nuestras vidas van a cambiar cantidades. ¿Con qué se consigue más? ¿Con qué consigue más usted? Siendo humilde, hablando suavemente, o siendo grosero, encolerizado, llevando siempre la contraria. Miren que es que no queda nada de esto. Dios nos ayuda a controlarnos. Así como el orgullo es la raíz de toda la maldad, la humildad es la raíz de toda virtud. Muchos coléricos cristianos se sienten orgullosos por tener este temperamento. No tratan de disimularlo. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Ellos se niegan a cambiar, persisten en la inmadurez espiritual. Limitan a Dios
en el uso que Dios quiere darle a sus vidas. Analicemos muy bien este punto. Miremos a nuestro corazón, interioricémonos. Veamos qué está estorbando allí para que Dios pueda sacarnos a flote, para que podamos obrar más en el Espíritu de Dios. El distinguido pastor escocés James Stewart dijo algo que es muy desafiante. Dios elige siempre construir su reino sobre la humildad y la humillación humanas, ya que Él puede utilizarnos a pesar de nuestra insuficiencia, de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Ya veíamos que el Señor, ¿qué? A través de las pruebas, saca de nosotros, ¿qué? Personas aptas para su reino, para llevar su palabra. Este hombre hizo un descubrimiento emocional grande y que nosotros podemos hacer, nosotros podemos trabajar en esa humildad. Esto cambia nuestra actitud mental hacia nuestras circunstancias. Aceptemos por lo que estés pasando en el día de hoy. Mira a ver en qué te está tratando el Señor, qué es lo que Dios quiere que cambies. Las humillaciones, las luchas, las batallas, los sentimientos de incompetencia que muchos los tenemos, la impotencia, incluso todo lo que es llamado debilidad, todo esto nos descalifica para nosotros como personas, como seres humanos, pero precisamente esto es lo que a usted lo hace efectivo para el reino de Dios. Pasar por todas estas situaciones, que usted se sienta tan débil, que usted diga, Señor, no puedo más, yo me siento incompetente, yo soy una persona descalificada, yo soy una persona, Señor, que ya no puedo más llevando estas batallas yo mismo. Ahí es donde ¿qué? Usted se convierte en una persona efectiva para el reino de Dios. Podemos decir o pudiéramos decir que ellas son la madera de la grandeza. Una vez que usted está convencido de su propia debilidad, ya no va a tratar de ocultarla, sino que va a abrazar ¿qué? El poder de Cristo. Es mejor sentirnos débiles, pero no. Es mejor decir, yo soy débil y humilde, pero no orgulloso. Dios no quiere que esa palabra exista todavía en nuestras vidas y mucho menos nuestro comportamiento. Pablo ejemplificó maravillosamente la cualidad de la humildad. Una vez que él captó este principio, abandonó ¿qué? Su orgullo. Y en lugar de eso, ¿qué surgió? Una humildad genuina, que ninguna cantidad de contratiempos los pudo borrar. Por todo lo que él pasó, no borró ¿qué? Esa humildad. Cada día era más humilde. En la medida que lloraba, en la medida que se sacudía el polvo de sus zapatos, en la medida que soportaba todos los improperios que escuchaba, él sobrepasó todos estos contratiempos, pero eso fue lo que hizo de él un hombre humilde. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bien dice la palabra en Isaías 18, que el Señor es nuestro alfarero, que Él nos está moldeando, que Él nos está formando. ¿Y es para qué? Para esto, para ir quitando todas nuestras fallas, todas nuestras debilidades. El colérico generalmente tampoco disfruta de paz, o sea, él necesita este fruto del Espíritu Santo, mucha paz, porque esto es ajeno a la naturaleza del colérico. Ellos no tienen paz, sino que se enoja y se molesta con los demás que sí la tienen, como que dicen, pero este sí que mantiene tranquilo, pacífico, y eso como que los altera. La única sensación de paz que tiene el colérico y que la aparentan, que la experimentan aparentemente, o sea, pareciera ser una paz, es cuando están muy ocupados, cuando están envueltos en ese torbellino de actividades. Entonces, claro, como están tan ocupados, dicen, no, por fin llegó a estar pacífico. Pero no es así. Esa paz no es la verdadera, no es la paz que el Señor necesita. En este instante en que se detiene y se torna inquieto, le urge hacer algo más. Miren, no pueden estar en paz, aún están haciendo trabajos, ya están pensando, ¿qué más puedo hacer? Este personaje requiere demasiado de la paz del Espíritu Santo. El Señor modificó de tal manera a este apóstol que sabía perfectamente bien que la paz no dependía de ninguna circunstancia adversa.
que si por cualquier prueba que él pasara, esto no iba a alterar tampoco su paz. Miren que cuando él estaba encarcelado, él cantaba canciones, alabanzas al Señor. No se confundía, no se preocupaba. Cuando estaba encarcelado también proclamaba el Evangelio. Él aprovechaba ese encierro y a los vigilantes y a los mismos presos, reclusos que habían allí, él les llevaba la palabra del Señor. Por eso él vivía con esa paz. Siempre ocupaba ese tiempo en lo mejor, en procura de qué, de llevar el Evangelio del Señor. Esta paz invadió todo el ser de Pablo en una sensación de paz sobrenatural. Es real, uno en una cárcel cómo va a estar tranquilo, como es de difícil la convivencia en una cárcel, pero se logra porque es la paz de Dios. Y mire, hay un versículo que dice, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Usted no puede comprender, a usted se le hace una locura cómo esta persona va a estar en paz cuando está pasando por esta situación tan incómoda, tan difícil. Muchos cristianos cuando están pasando por estas situaciones lo que hacen es perder el control. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas, o sea, que le hable al Señor, que le diga esas peticiones, que haga esas peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego, o sea, con súplica, y también que con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, que fue el que les dije ahorita, guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuáles corazones va a guardar? Los del pueblo cristiano. ¿Cuáles pensamientos? Los del pueblo cristiano, porque esto es lo que el Señor nos está diciendo. Lo mismo declaró el Espíritu Santo por medio de los escritos de Pablo cuando estaban en la prisión. Si carecemos de paz y de contentamiento, hay que confesar la amargura o ese temor egocéntrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es mío, por eso es egocéntrico. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos dé su paz, que nos traiga su serenidad. Las relaciones entre los seres humanos, todos sabemos que no es fácil, y ahorita que hemos estudiado los temperamentos, mucho más fácil nos damos cuenta que es que el uno piensa una cosa, el otro piensa la otra. Por eso que surgen los conflictos. El simple hecho de la convivencia, perdón. ¿Quién dice que no cuando viven las personas en una casa, una familia, no hay situaciones de tensión? Cuando menos lo piensa usted hay un problema. Precisamente ¿por qué? Porque el uno quiere una cosa, el otro dice no. El uno está interesado en algo, el otro va a decir no, a mí no me interesa, no me gusta, y se forma un pleito tremendo. Esto es fácil de entender porque estas peleas abundan en nosotros, abundan alrededor de nosotros. Y es que nosotros, si en la casa tenemos líos, problemas, nos tensionamos, y esas tensiones las llevamos ¿a dónde? A los que nos rodean, a nuestro prójimo, a la sociedad, a nuestro vecindario, a las personas con quienes nos relacionamos. Miren que mucha gente cuando tiene problemas en sus casas se desquitan a veces, llegan de mal humor al trabajo, al estudio, donde quiera que estén, hay una mala relación porque estas personas llegan de mal genio. Miren que esa falta de paz se proyecta, contamina a los que nos rodean. Dios nos ha creado es ¿para qué? Para que vivamos en paz y en armonía. El Señor dice que donde hay todas esas guerras, todos esos pleitos, Él no habita. Un hogar donde se pelee, donde se insulten, donde diariamente se estén diciendo insultos, palabras, Dios no está ahí. La presencia del pecado en nuestras vidas muchas veces haga que sea imposible adquirir la paz, llevar a la práctica esta paz. Por eso tenemos que erradicar todas estas situaciones que nos perjudican nuestro diario vivir y estar en paz con Dios y con los hombres. El hombre ha intentado imponer su paz por sus propios medios. Esto es imposible. Esto siempre termina en un acto ¿de qué? De agresión.
Esto, recordemos de Moisés. Moisés quiso defender a sus hermanos, pero ¿en qué terminó? En un asesinato. Él asesinó a un egipcio, porque él quiso traer la paz a su pueblo con sus propias manos. Es necesario entender que la verdadera paz es el resultado de una profunda transformación en nuestro corazón, tal como la describe Cristo en las bienaventuranzas. La palabra está llena de versículos donde nos hablan de la paz. Miremos otro fruto que también es importante para el colérico, la benignidad. En primera de Tesalonicenses 5:15 dice la palabra: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. La palabra nos está instando siempre. Cada que nos habla, nos está diciendo: hagan esto, siempre hagan lo bueno. El colérico carnal, por naturaleza, pues no sabe de benignidad, menos en el sentido que lo demanda la palabra de Dios. La palabra de Dios, benignidad quiere decir bondad, ser caritativo, ser una buena persona. Es muy difícil imaginarnos una persona con este temperamento colérico, que ya está curtido, que es altivo, que es atropellador. Es difícil que con todas estas debilidades sea al mismo tiempo benigno y gentil, a no ser que ya sea transformado por el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cualidades que tienen que brotar de un corazón lleno del Espíritu Santo? Tienen que brotar ternura, compasión, bondad. Nos tenemos que comportar con los demás con mucha gentileza y consideración. Y esto solamente se logra ¿cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. El amor y la benignidad aparecen juntas en 1 Corintios 13, versículo 4. 1 Corintios 13 y 4. Allí están amor y benignidad. La descripción que hace Pablo sobre el amor nos exhorta a seguir el ejemplo de Cristo, a ser mutuamente bondadosos y compasivos, a perdonar. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Yo diría que en esto es lo que más trabajan los pastores con su pueblo, ayudando a la gente, hablándoles, trayéndoles mensajes de perdón. La dureza y el maltrato no son el estilo del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor demanda? Respeto, reconciliación y apreciación mutua. La benignidad es un bálsamo que nos une a medida en que nosotros aprendemos a valorarnos mutuamente. Tenemos que aprender a amar, a valorar a nuestros hermanos, a los que nos rodean. El apóstol Pablo exhibió la benignidad en todo. Ustedes, yo creo que todos han leído la carta que él envió a Filemón. Filemón era un hombre ya cristiano, que tenía un esclavo llamado Onésimo. Ese esclavo estuvo encarcelado, fue compañero de prisión de Pablo. Allí Pablo le enseñó a Onésimo la palabra del Señor. Y ya Onésimo termina su condena y ya es remitido a donde ¿quién? Donde su amo, que es Filemón. Pablo, con ese amor y esa benignidad tan grande, pues le escribe una carta a este hombre y le dice que lo reciba bien, que lo reciba como si fuera su propio hijo. Como quien dice, usted ya no es el amo, usted es un hermano en la fe. Miremos el interés, ¿eso es qué? Eso es bondad, eso es benignidad. Cuando uno se interesa para que en el otro esté lo bueno, haya lo bueno. Otra clara evidencia de la espontánea benignidad de este apóstol, también lo dejó escrito. Y ahora 8 días veíamos cómo él tuvo un problema con Bernabé, cuando el sobrino de Bernabé abandonó la misión, pero con el tiempo, con la benignidad de Pablo, pues ya había perdonado a Juan Marcos. Ya él le escribe a Timoteo y le dice que tome a Marcos, o sea, que se venga con Marcos y que vayan donde él, porque me es útil para el ministerio. Ahí le está mostrando a Marcos benignidad, porque aunque le falló o les falló en esa misión, ahora Pablo le está dando un reconocimiento, lo está enalteciendo, le está diciendo: usted me es muy útil. Vemos que benignidad, no guardó rencor ni resentimiento. Tal era la grandeza de Pablo que no tuvo en ningún momento problema para reconocer que ya Marcos era un hombre transformado y que era un fiel siervo de Dios. Pablo exhibió esa misma benignidad, motivada ¿por quién?
por las mujeres, él era compasivo con las mujeres. Hay un relato que se escribe en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Él tuvo una visión donde un hombre macedonio le dice que vaya allá. Él fue allí porque él sabía que era una visión del cielo y que allá lo necesitaban. Pero ¿a quiénes encontró primero Pablo? A las mujeres. Esas fueron las primeras personas piadosas que él encontró. Y en una reunión de oración, él predicó el primer mensaje allá en Europa y la primera persona convertida fue una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura. La púrpura era una sustancia con la cual teñían las telas y esta mujer parece que era una mujer negociante, una mujer muy destacada, pero una mujer también con un corazón muy dispuesto para el Señor. Aquí nos demuestra que Pablo fue respetuoso con las mujeres y eso prácticamente era contrario a las costumbres, porque en esa época la mujer no era valorada. Y también esto pues fue contrario que al temperamento colérico, que son más bien como despreciativos con las mujeres. Un consejero matrimonial, desde la experiencia que él tuvo, dice que muchas mujeres cristianas casadas con hombres de temperamento colérico sufren mucho shock emocional, o sea, están dañadas emocionalmente, porque estas personas, estos coléricos son agresivos, como lo hemos visto. Y estas personas sufren más que la suma, imagínense ustedes, que la suma de las otras mujeres casadas con los otros 3 tipos de temperamentos. Es increíble, o sea, por encima de los otros temperamentos están los coléricos en su molestia, en su agresividad, en su intolerancia. Son los que más hacen sufrir las esposas. Los hombres que no son amables con las mujeres en general y con sus esposas en particular son hombres que no tienen al Espíritu Santo, no tienen la llenura. Puede que hayan cristianos carnales, coléricos, que todavía no han sido pulidos en esta área, que ahora a partir de esta enseñanza los hombres que están escuchando se van a dar cuenta de su error, de su pecado, de su problema, el por qué el hogar no les funciona. La mejor solución para combatir esta desarmonía matrimonial es buscar al Espíritu Santo, es que Él nos libera de todo, Él es el remedio para todo, para todas nuestras faltas. Y esta fórmula no está limitada solamente a las relaciones matrimoniales, o sea, la llenura del Espíritu Santo, nosotros la tomamos también ¿para qué? Para resolver todo conflicto, todo lo que venga, todos los roces que tengamos como pueblo de Dios, o que tengamos con otras personas. Esto debe ser pulido mediante el Espíritu Santo de Dios. Por su parte, las mujeres que son coléricas pueden llegar a ser muy desagradables con las otras mujeres. Pareciera ser como que estuvieran resentidas o como celosas. Desprecian a las otras que carecen del empuje o de la iniciativa. O sea, es como algo también como de menosprecio. Todo esto que el Señor está permitiendo que hoy lo podamos ver en nuestro temperamento, no lo podemos dejar pasar por alto. Para eso se explica la palabra de Dios, para eso se estudia, para eso se pasan horas leyendo, para poder que verdaderamente los que están escuchando y aún los que preparamos las enseñanzas no pasen de refilón, no seamos oidores olvidadizos, sino que tomemos en serio todas estas debilidades que tenemos. Por naturaleza, los hombres coléricos son habitualmente desconsiderados con las mujeres. A partir de ahora esto tiene que cambiar. Todo esto es comprensible cuando los hombres no conocen a Jesucristo, pero cuando este maltrato continúa hacia el sexo débil, esto es vergonzoso. Que uno escuche que hay creyentes que todavía golpean las esposas. Y esto lo he oído yo. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí. Todavía son carnales, todavía no han dispuesto de temperamento tan cruel y tan duro al Espíritu Santo, a que los amase, a que los transforme, a que los moldee en nuevas criaturas. Estas personas se deben esforzar demasiado para ser amables con los demás, especialmente con las mujeres, y este trabajo lo tiene que hacer conjuntamente con el Espíritu Santo, no en sus propias fuerzas,
porque jamás lo van a lograr. La confianza en sí mismos es típica del colérico. Muchas veces crean las demás personas sentimientos de inseguridad, complejos de inferioridad. Mire todo el daño que logran hacer estas personas, porque con tanta facilidad de palabra y la tendencia de ser agudo y sarcástico, meten miedo a las personas, a los semejantes. Estos coléricos también pueden llegar a ser personas muy manipuladoras. ¿Por qué? Porque hablan, alzan la voz, son fuertes, aterrorizan a la gente, y mucho más si son gentes de temperamento más suave, más dócil. Estas personas coléricas quieren dominar en todas las áreas, donde quiera que estén, en todas las actividades. Muchas veces no quieren que otras personas utilicen sus talentos, que los destaquen, que agranden su confianza por medio de los logros personales. Ellos no quieren esto. ¿Por qué? Porque son ególatras, por su misma frialdad, por egoístas. Quieren siempre que ser ellos los sobresalientes. El colérico cristiano tiene que proponerse a elogiar más a las demás personas, a demostrarles la aprobación en todo lo que sea plausible, pero no hacerlo de dientes para afuera como se dice, no, hacerlo de corazón, decirle: Señor, ayúdame, quítame toda esta envidia o todo lo que yo tenga que no me deja elogiar a mi hermano o a mi hermana que verdaderamente se destacó en este buen trabajo. Quítame este egoísmo, Señor, porque todos tenemos que llegar a reconocer lo bueno de los hermanos, mucho más este temperamento que son tan difíciles de satisfacer. O sea, a toda hora están insatisfechos. Por último, este personaje tiene que ser lleno de fe, porque esto también tiene que ser urgentemente trabajado. El colérico tiene que trabajar mucho, con mucha urgencia, en este fruto que es de la fe. ¿Por qué? Porque es que el colérico está sobrado en la fe, pero en sí mismo, en su autosuficiencia. En esto sí le sobra al colérico, pero necesitan desesperadamente confiar en Dios, poner todas sus esperanzas en el Señor. Pablo constituye un ejemplo clásico de un colérico lleno del Espíritu Santo que dejó de confiar en sí mismo y se puso íntegramente en las manos del Señor. Uno de los numerosos pasajes que lo ratifican, lo que acabamos de decir, lo hallamos en la extraordinaria afirmación de Pablo cuando estaba naufragando en un barco. Recuerden que eso está en Hechos 27-25, que este versículo todos nos lo sabemos. ¿Qué pasó esa noche en medio de la tormenta en un barco? Allí él demostró su fe, porque la fe sí que es probada cuando estamos en la calamidad, estamos en la tragedia. Dice, Hechos 27-25, varones, tened buen ánimo, porque yo confío. Ese yo confío es, dice, yo creo, yo tengo fe en Dios, que será como se me ha dicho. Pablo veía todo lo que sucedía a través de los ojos de la fe. Él no le preocupaba, él sabía, todo el mundo estaba temblando, ya ni comían. Hacía 14 días que no comían por miedo a que iban a naufragar. Sin embargo, él tenía buen ánimo y tenía fe. Esa extraordinaria cualidad le permite contarse entre los gigantes de la fe. O sea, podríamos decir que Pablo lo podríamos involucrar en Hebreos 11 como un gigante de la fe, igual que Moisés, que abandonó Egipto sin temer a la ira de Dios, a la ira del rey. O sea, Moisés salió de Egipto y no tuvo temor de la ira del rey por lo que él había hecho. Él se mantuvo como quien veía al invisible, como nosotros. A quien vemos, no vemos al Señor, pero creemos en Él. Eso es ver al invisible. Al igual que Moisés, Pablo soportó los tiempos difíciles, manteniendo su enfoque en lo eterno. Él siempre pensaba en la vida eterna. Él utilizaba las pruebas como un recordatorio. Él decía, yo me debo enfocar en las cosas que yo no veo. Yo debo enfocarme en lo que creo. Cuando el corazón de uno está bien con Dios, es muy posible hacer esto, lo que hacía Pablo. El corazón de este hombre ardía con fuego por la fe. Y eso evitó que
perdiera el juicio por las presiones. O sea, él no perdió las batallas porque él se sostenía en la fe, en la creencia. Él tenía la certeza de que lo que Dios le había dicho, eso se cumplía. Por eso, aunque venían las presiones, no pasaba nada. Porque él decía, yo tengo la mirada puesta ¿en quién? En el Señor, en el Salvador. No hay ningún fuego en el mundo que pueda calentar un corazón frío. Un corazón frío se queda paralizado ante las dificultades y se niega a ver más allá del presente. Pero ¿quién lo calienta? Solo el Espíritu Santo. Nada de lo que tocaba este apóstol externamente lo enfriaba internamente. O sea, le venían las luchas, las pruebas, tenía el aguijón, todo lo que él tenía. No se enfriaba, no se desanimaba, no se desmotivaba. Por el contrario, eso como que alimentaba su interior. Cuanta más larga parecía la persecución, más caliente era el fuego de Dios internamente. Pablo solamente estaba enfocado en aquel que lleva a cabo los propósitos eternos, en esa esfera invisible, cuando todo lo que estaba a su alrededor se venía abajo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué problema estás sufriendo en este momento? ¿Estás viendo al invisible? ¿Qué estás pensando en este momento en que tienes ese problema que no encuentras cómo resolverlo? Que tu corazón no se enfríe, que tu corazón siga ardiendo. Que hoy esta lección nos deje esa inquietud. Entre nosotros es muy común el concepto de que la persona de fe es aquella que se atreve a pedirle ciertas cosas a Dios que nosotros jamás nos atrevemos. Si usted dice, esa persona le pide a Dios lo que yo no me atrevo, pues ciertas cosas como, ay, tan grande todo eso que le pidió a Dios, no. Y miramos como con cierta envidia porque esas personas parecen conseguir los resultados que nosotros no conseguimos. Pareciera ser que es que estas personas tienen mucha fe o poseen mucha fe y se animan a soñar en grande. Pero vamos a ver la fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. La fe no es un cheque en blanco que Dios le da a la gente, a los hombres, a sus discípulos, a sus siervos, para que pidan lo que quieran. Bien sabemos lo que dice Santiago, que hay que pedir con fe, que hay que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios, Él se compromete a respaldarnos. Miren entonces que no es que yo me antoje de algo, o sea, es que Dios no le va a responder a usted una oración para suplir sus caprichos o las más leves necesidades, así por pequeñas que sean, porque hay cosas mucho más importantes. Aquí vamos a mirar la fe desde otra óptica. La fe es tener la confianza en que Dios cumplirá lo que Él nos ha hablado. No hace falta más que recorrer las Escrituras y ver estos héroes de la fe, por qué se cumplieron todas esas promesas, porque ellos hicieron conforme las instrucciones que habían recibido. Cómo Abraham pudo ofrecer a Isaac en sacrificio, porque él creyó a la palabra, porque él le creyó a Dios. Ahí está la fe. ¿Por qué? Por medio de una promesa recibida acerca del heredero. Moisés dividió las aguas del mar. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Si él no hubiera creído a Dios, él no hubiera levantado la vara. Entonces esa es la fe que nosotros también necesitamos. ¿Por qué sacó agua de la roca? Porque Dios mismo le mandó que así lo hiciera. Josué vio que se destruyó la ciudad de Jericó. Pues porque Josué totalmente cumplió todas las instrucciones. Él las aceptó, esas instrucciones que Dios le dio acerca de esa ciudad, todas las vueltas que había que dar. Porque a veces a nosotros se nos cumplen las promesas o las peticiones que hacemos. Porque el Señor nos dice, haga esto, haga aquello, usted no lo obedece, entonces ¿cómo Dios le va a cumplir? Elías derrotó a los profetas de Baal porque había hecho todas las cosas según la palabra que había recibido de Dios. Él no improvisó nada. El Señor le dijo, vas a hacer esto, y creyó. Nosotros tenemos que andar también de la misma manera. Si el Señor te ha hecho promesas, debes fijarte, ¿por qué no se han cumplido?
¿Qué te está faltando para que se cumplan? En Hebreos 4, del 1 al 2 dice, temamos pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra de Dios, porque hacen esta advertencia, pues se les enseñó la palabra y no la pusieron por práctica, por no ir acompañada de fe. Miren esto, si la palabra no está acompañada de fe, no espere usted recibir las promesas del Señor. Termina el versículo y dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De manera que es imposible ejercer fe en algo que no hemos recibido de parte del Señor, porque la fe es aplicable a todas esas situaciones donde Dios habla con claridad y nos invita a creerle. Yo creo que no hay cosa que le desagrade más al Señor que no creamos, que no tengamos fe. Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es en el acto de movernos según las instrucciones de Dios que recibiremos y encontraremos la demostración de la fe. Este es un punto más que tenemos que analizarlo. Al analizarlo, detenernos aquí, pensar, ¿por qué Dios no me ha respondido esta oración? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me ha dicho el Señor que haga que yo no lo he puesto en marcha? Y terminando, ya vemos cómo Saulo, este hombre que era Saulo, llamado Saulo, sufrió una metamorfosis grandiosa. Ya no era Saulo de Tarso, sino Pablo. Él pasó como un clásico ejemplo de un temperamento colérico transformado por el Espíritu Santo de Dios. De una manera que fascina, el Espíritu Santo lo transformó de un individuo iracundo, amargo y perseguidor en una gran persona compasiva, de buen corazón. Mantuvo las fuerzas de su carácter y de su rigor innato, de todo este temperamento, ¿sí? La fuerza del carácter que Dios le dio a este temperamento, él lo mantuvo, pero proyectó hacia los demás, ¿qué? La compasión y el amor que aprendió del Espíritu Santo. Y el amor y la compasión son típicos ¿de quién? De un cristiano cariñoso, de un cristiano que obedece la palabra de Dios. Y también es muy importante recordar que Dios no te va a quitar tu temperamento, que Dios no te va a anular, sino que Él te va a transformar. ¿Cuándo? Cuando te llene del Espíritu de Dios. Y así tú te vas a mantener en tu individualismo característico de cada temperamento. O sea, no esperemos que yo vaya a ser como aquel. Vea, Señor, cámbiame, transforme como aquella persona. Eso nunca lo pida. Dios no lo va a hacer. Dios te va a dejar tal cual, pero sí puliendo cada día, tallando, limando. Lo que sí hace el Espíritu Santo es dirigir nuestras fuerzas en diferentes direcciones. ¿Para qué? Para que exaltemos a Dios. ¿Cómo no vamos a exaltar a Dios? ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a suavizar nuestras debilidades cuando Él nos hace nuevas criaturas? Cuando podemos mirar hacia atrás, ¿qué éramos hace algunos años? ¿Qué somos ahora? ¿Cuánto hemos logrado a través del Espíritu Santo? ¿Cuánto hemos cambiado? También cuánto nos falta. Pero lo importante es mantenernos en pie, con esa firmeza de que vamos, de que no nos vamos a quitar de este camino, sino que vamos a continuar. Y hay una oración muy linda que con esto los voy a despedir, pero no es una oración mía, sino es una oración que la hizo un teólogo llamado Alexander White y que es dirigida al temperamento colérico. Para mí, pues, creo yo que este hombre poseía este temperamento y tenía muchas luchas. Entonces la podemos tomar como modelo para los coléricos, porque verdaderamente es un hombre que lo hizo con todo el corazón. Esta debe ser la actitud de todos los cristianos, todos, pero mayormente el colérico. Dice: Señor, haz que yo sea siempre cortés, fácil de satisfacer. Ayúdame, Señor. Que mi espíritu no sea contencioso, ni malhumorado. Yo sé que esto no te agrada. Permíteme practicar la paz con todos, perdonar sin condiciones, ganarlos con cortesía y buscar fervientemente la reconciliación
con aquellos que me he disgustado. Dame un espíritu, Señor, que me haga un cristiano o una cristiana caritativa, humilde, misericordiosa, mansa, útil y amplia. Que no me enoje por nada, Señor. Que lo único que me enojen son mis propios pecados y que me amargue por esos pecados de los demás. Que pueda escapar de tu ira que merezco en toda la magnitud. Que pueda vivir dentro de tu amor y ser tu hijo y tu siervo para siempre. Eso, Señor, es el anhelo de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado con acción de gracias. Amén. Hasta la próxima. Creo que dentro de 8 días vamos a tomar el siguiente personaje bíblico, que es de temperamento melancólico. Yo creo que ese es el que sigue. Bueno, entonces espero que el próximo domingo sigan muy atentos y a la misma hora. Dios los bendiga y los llene de bendición, de misericordia, de mucha fuerza para luchar, y que los siga recordando esta enseñanza y todas las enseñanzas que hemos escuchado. Bendiciones, hasta la próxima.